Presidente electo bajo fuego, MP abre expediente por tuit de apoyo a protestas en USAC, acusaciones de sedición y daños millonarios. Binomio electo del Movimiento Semilla denuncia regresión autoritaria ante solicitud de antejuicio, llamado a la resistencia, advertencia sobre recursos legales. Alerta democrática, Estados Unidos amplía restricciones de visa a guatemaltecos mientras denuncia allanamientos como acciones inaceptables. Escalada de tensión en el Congreso de la República. Incidentes al final de la sesión desatan enfrentamientos. Policía interviene y se desencadenan denuncias por agresiones. Revocada elección de Juan Soc, Asamblea de los 48 cantones de Totoricapán anula su liderazgo por presuntos conflictos de interés. Teddy Zapeta emerge como nuevo presidente indígena. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hoy sí estamos todos completos porque ya regresó Alberto Toro de vacaciones y qué bueno que lo hiciste porque hay mucha información. Muchísimas gracias, María Luisa, por la bienvenida y buenas noches para ti, para toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Así es, más que preparado para dar inicio a esta cobertura noticiosa de este día, de este jueves, así que vamos a arrancar de inmediato. Vamos de inmediato con las noticias. Mira, el Ministerio Público dio a conocer un nuevo caso denominado Toma de la USAC, botín político, en donde están involucrados ciudadanos electos por el partido Semilla e implica al binomio presidencial, Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Según el MP, Arévalo y Herrera usaron la toma de la universidad pública para llegar al poder. El Ministerio Público informó que solicitará antejuicios contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, y contra los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Aldo Dávila y Adán Pérez. Además, contra el diputado electo Raúl Barrera, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y depredación de bienes culturales en forma continuada. La tesis del MP determina que los candidatos del partido Semilla y Voz utilizaron la ocupación del campus central de la Universidad de San Carlos como botín político para llegar al poder. Agregó que se evidenció que el objeto real de la toma de la USAC fue para promocionar a los candidatos del movimiento Semilla e intentaron engañar a más de 17 millones de guatemaltecos al pretender parecer las acciones como legítimas, pero en realidad habían intereses políticos. Establecemos claramente que hay una línea de tiempo en la cual la universidad es un botín político, pero van surgiendo ciertos actores políticos más importantes en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso nos referimos al señor Bernardo Arévalo de León, en la cual, mediante su cuenta de Twitter, de Facebook y otras redes sociales, comienza a manifestar por la toma de la universidad. Es decir, va agarrando un contexto la universidad y va agarrando un contexto el tema político, ya que la universidad es utilizada por estos actores políticos para los comicios del año 2023. Es importante mencionarles que dentro del Ministerio Público se encuentra en la investigación el video del 4 de agosto de 2022, subidos a las redes de YouTube. Se encuentra presente la señora Karin Larisa Herrera Aguilar. En ese sentido, nosotros vamos verificando con las acciones que van consumándose por cada uno de los sindicados y vamos verificando que varios sindicados, tales como Diego Plutarco de León Prado, participaba en las elecciones generales según el Tribunal Supremo Electoral para el cargo de vocal primero de la Municipalidad de Guatemala. Así también la hermana del señor Aldo Dávila, Cindy Gabriela Dávila Morales, que participaba para el cargo de diputada del Congreso de la República para las elecciones generales del 2023. Asimismo, la señora Andrea Marcela Blanco Fuentes, la cual participó para el cargo de diputada por el partido Movimiento Político Semilla. En ese entonces vamos verificando cada participación de estos sindicados y la manera en que se van introduciendo dentro de la universidad con fines políticos. Es decir, acá hay una línea en tiempo con la investigación en la cual se determina que la Universidad de San Carlos de Guatemala se toma por parte de los estudiantes, los políticos mencionados y otros que voy a decir a continuación, con miras políticas, toda vez que las personas aprovechan la universidad como un trampolín o plataforma
para sus candidaturas políticas. El MP explicó que el juez Víctor Cruz ordenó los 31 allanamientos y las 27 órdenes de aprehensión de estudiantes y catedráticos que habrían participado en la toma del campus de la USAC entre el 19 de mayo de 2022 al 9 de junio de 2023. El MP mencionó que Karin Herrera estuvo presente el 4 de agosto de 2022 en el campus central, cuando un grupo tomó un vehículo de la universidad y lo incendió. Hay una línea del tiempo del 19 de mayo del 2022 al 9 de junio del 2023. En esa línea del tiempo es tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala y este hecho ocurre el 4 de agosto de 2022. Acá es el minuto 18 con 10 segundos al minuto 18 con 18 o 20 segundos. Allá ustedes pueden ver a la señora que se esconde, es la señora Karin Larisa. Pongámosla, regresemos el minuto, por favor. Sindicalistas, organizaciones religiosas, organizaciones indígenas y campesinas, vendremos a la capital a reiterar la solicitud de renuncia de Yamatei, de Consuelo Porras, pero también a decir un ya no al alto costo de vida que está ahorcando la economía, no solo en el campo. Regresemos a la foto, por favor. Regresemos a la foto que se congela la imagen. Este es el video que vimos anteriormente y esta es la foto de la señora Karin Larisa Herrera Aguilar. Está presente dentro de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entonces la investigación comienza a tener más contexto y texto en el sentido político en la participación de estas personas. El Ministerio Público dijo que los diputados abusaron de sus cargos durante una reunión de jefes de bloque. Inclusive el 31 de enero de 2023, ante el jefe de bloques de instancia de bloques del Congreso de la República, el señor Samuel Andrés Pérez Álvarez, el señor Román Wilfredo Castellanos Caal, el señor Adán Pérez y Pérez manifiestan ciertos aspectos sobre la persona denominada Adrián Camilo García Flores, cuando la universidad está tomada. Es decir, estas personas han utilizado su cargo público para valerse y tomar la universidad de una forma ilícita, engañando a la población de que estas personas estaban al frente de la liberación de la universidad. Pero cuando vemos las investigaciones, vemos un resultado dañino contra la universidad. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene un daño de 90 millones de quetzales materializados en su estructura física y también el daño que se le hizo a la población estudiantil de más de 250,000 personas. Según el MP, el antejuicio contra el binomio presidencial y los diputados serán presentados en menos de 48 horas. Con imágenes de Carlos Hernández, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Y esta mañana el Ministerio Público dio a conocer información acerca de diligencias de allanamiento y órdenes de captura relacionados con la toma de la USAC. ¿Quiénes han sido detenidos hasta el momento y qué sucedió durante la jornada? Fátima Herrera tiene la información. En la tarde de este 16 de noviembre se le dio a conocer el motivo de detención a las 5 personas capturadas por la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se trata del decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Chang, el economista Eduardo Velázquez, la ex candidata a diputada Marcela Blanco, el docente Alfredo Weber y el estudiante de física Javier de León, a quienes se les investiga por la supuesta comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición y asociación ilícita. Bueno, es por el caso USAC. Y vuelvo a resaltar, yo no soy de la USAC, yo soy egresada de la Universidad Rafael Landívar, pero lo que pasa es de que yo desde el primer día que comenzaron a realizar todo este tipo de cosas ilegales en la USAC, en las elecciones, yo estuve apoyando en mis redes sociales, pronunciándome en contra de todo ese tipo de cuestiones. Y pues por eso me están acusando. Pero sí, me sorprendió bastante. ¿Sí has participado de alguna manifestación? Sí, pero no, no entiendo por qué fue que me jalaron. Dicha audiencia se desarrolló en un ambiente de tensión, a puerta cerrada, y se le impidió el ingreso a algunos de los abogados con el argumento de que la sala era muy pequeña. Disculpen. ¿Cómo? ¿A la sala? Sí, fíjese que ya ingresaron todos los abogados. Yo me retrasé un momentito, aquí está mi credencial del colegio de abogados. Es
que ya entró un abogado por sindicado. Sí, pero soy auxiliar de él. Disculpe. El espacio es muy pequeño, disculpe. El espacio es muy pequeño, por eso solo aquí dejaron una ingresar. es que ese, con todo respeto, ese no es nuestro problema. Ustedes tienen todas las facultades para poder mover, se les acaba de asignar millones de quetzales y ustedes no nos dejan entrar a una audiencia. El caso está a cargo del juez décimo Víctor Cruz, quien figura en la lista Engel de actores corruptos. Los detenidos serán recluidos en Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración está programada para el próximo martes 21 de noviembre a las 9:30 horas. Con imágenes de Byron Baiza y Elmer Vargas, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y acompañado de su equipo legal y otros miembros electos del partido Movimiento Semilla, el binomio electo se pronunció respecto a la solicitud de retiro de antejuicio en su contra. Así gritaban los manifestantes, los diputados electos del Movimiento Semilla y el equipo legal del partido antes de que el binomio electo llegara a la Plaza de los Derechos Humanos para expresarse sobre la investigación en su contra relacionada con la toma de la USAC. Henos aquí, con jóvenes, estudiantes, catedráticos e investigadores que han hablado y hoy los persiguen por ello. También yo me he expresado y hoy me persiguen. Pero quiero decirlo, esta vez el silencio no es una opción. No es una opción. Sí, ya no queda ninguna duda. En Guatemala están fraguando una regresión autoritaria. Se han anunciado medidas absolutamente ilegales para amedrentar a la vicepresidenta y al presidente electos democráticamente. Arévalo aseguró que el partido tomará todas las acciones legales a su alcance para su defensa. Advirtió a los órganos internacionales que presten atención a Guatemala y llamó a la ciudadanía a continuar las manifestaciones. Del Estado de Derecho. Tenemos que hacer presión pública, presión política, hacer oír nuestra voz, manifestar nuestro repudio, nuestro rechazo, pero siempre dentro del marco pacífico, para evitar las provocaciones. Los futuros gobernantes consideran que quienes gritan fraudes sobre los resultados electorales son intentos desesperados de grupúsculos que perdieron las votaciones. Con imágenes de Elmer Vargas y Gabriel Molina, para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Y miren, ¿cuál es el significado de cada delito que el Ministerio Público atribuye al binomio presidencial electo? En la siguiente nota le contamos. El Ministerio Público afirmó que presentará antejuicios contra el binomio presidencial electo y otras 6 personas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y depredación de bienes culturales en forma continuada. De acuerdo con la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en el artículo 44 se considera delito de depredación de bienes culturales aquel que destruya, altere, deteriore o inutilice parcial o totalmente los bienes que forman parte del patrimonio cultural. Esta acción conlleva una sanción de pena privativa de libertad de 6 a 9 años, además de una multa equivalente al doble del valor del bien cultural afectado. La Ley contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 4, define la asociación ilícita como la participación o integración en asociaciones con el fin de cometer delitos o que, una vez constituidas, promuevan su comisión. También incluye agrupaciones ilegales de personas armadas, delincuencia organizada o grupos de terroristas. Este delito implica una pena de 6 a 8 años de prisión. La Ley contra la Corrupción, en su artículo 449 bis, establece el delito de tráfico de influencias para las personas que, por sí mismas o a través de otras personas, influyan en un funcionario o empleado público, aprovechándose de su jerarquía, posición, amistad u otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, ya sea para sí misma o para terceros. Quien cometa este delito podrá ser condenado de 2 a 6 años de prisión, además de la inhabilitación especial. Para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán.
Y Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, indicó este jueves que los allanamientos del Ministerio Público y otros esfuerzos encaminados a socavar la democracia en Guatemala son inaceptables. ¿Se encuentra Estados Unidos en este momento alistando sanciones contra funcionarios guatemaltecos? Sí. ¿Y nos podría decir? No voy a decir quiénes, pero sí estamos alistando. Los que intenten impedir la transición democrática en Guatemala debieron de cesar esas acciones y no solamente los Estados Unidos, sino la comunidad internacional ha condenado esas acciones y van a haber más condenas si no retroceden en esto. No se puede frenar la transición en Guatemala. Bernardo Arévalo va a tomar posesión como el presidente del país y los ataques a su partido, los ataques a la prensa, los esfuerzos para impedir una transición democrática son inaceptables. Ustedes vieron la aprobación de una resolución del Consejo Permanente de la OEA el día de ayer y eso refleja la preocupación de toda la región con la situación en Guatemala. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos restringió la visa de 11 personas que, según el país norteamericano, han contribuido a socavar la democracia en Guatemala. En un comunicado, Estados Unidos informó que con ello se eleva a 25 el número de restricciones y anunciaron que continuarán tomando medidas contra quienes intenten perjudicar el proceso de transición democrática entre Bernardo Arévalo y Alejandro Yamatei. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos también condenó los allanamientos, capturas y solicitudes de retiro de inmunidad que fueron presentados este jueves, considerando que se están violando artículos de la Carta Democrática. Sobre Guatemala, estamos conscientes de los reportes que el Ministerio Público allanó residencias de altos miembros del partido Semilla y otras personas, al tiempo que perseguía capturas por motivos políticos. También conocemos la filtración de documentos supuestamente pertenecientes al Ministerio Público, indicando sus intentos por socavar la elección presidencial guatemalteca. Condenamos estos intentos proactivos por parte del Ministerio Público y otros para interferir la transición del poder al presidente electo Arévalo. Estas acciones muestran que flagrantemente obvian la voluntad del pueblo guatemalteco, expresado en las elecciones y seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de aquellos involucrados en la corrupción significativa y quienes intentan socavar la democracia o participen en violaciones y abusos de los derechos humanos en Guatemala. Mire, las órdenes de captura para este caso de la toma de la USAC fueron firmadas por el juez Víctor Cruz y se dan 3 meses después de haber firmado un contrato como docente por la misma casa de estudios. Ahora conoceremos quién es y parte de las resoluciones que ha dictado. Víctor Manuel Cruz Rivera es un abogado guatemalteco de 52 años que nació en el municipio de Quetzaltepeque, Chiquimula, en 1971. Está a cargo del Juzgado 10º. Este está en el escrutinio público debido a que es el juez que autorizó los allanamientos y capturas por el caso de la toma de la USAC, denominado por el Ministerio Público botín político. Cruz Rivera es uno de los 49 guatemaltecos incluidos en julio de 2023 en la lista Angel de Estados Unidos, que lo señala en los últimos 3 años de ser responsable de la corrupción significativa en Guatemala. Autorizó en mayo de 2019 la orden de captura internacional en contra de la exfiscal general Telma Aldana por 3 delitos. Por esta decisión, la Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente por denuncias que sugieren habría recibido un soborno. El juez 10º en enero de 2022 cerró el caso Cambray para los exalcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizáez por la tragedia de octubre de 2015. Cruz Rivera también controló el caso relacionado con la USAC y que implicó al exrector Estuardo Gálvez y el decano de Derecho Henry Manuel Arriaga. Según el ministerio, en 2021 tanto Gálvez como Arriaga intervinieron dentro del evento de licitación para la construcción del edificio de clínicas, laboratorios y aulas de las escuelas de medicina y odontología del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango. Nunca se ejecutó la obra, que alcanzaba el costo de 64 millones y al final el juez le dictó falta de mérito a ambos servidores públicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cruz Rivera también sobreselló el proceso en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acusada de corrupción, recuperó su libertad el 9 de febrero de 2019 por una resolución del juez Cruz.
Ahora el juez está a cargo del caso de desfalco por casi 68 millones en el nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango. Actualmente, según el portal de Guatecompras, además de ser juez, tiene vigente un contrato con la USAC, avalado en agosto pasado y con una fecha de inicio de el 1 de septiembre de 2023 para concluir el 30 de noviembre de 2023 por 25.425 quetzales. Con información de Raúl Barreno, reportó Andrea Domínguez. Y con el antejuicio anunciado en contra del presidente electo Bernardo Arévalo, surge la siguiente pregunta. ¿Quién debería conocer este antejuicio si se le da trámite? ¿Sería en su calidad de diputado o como presidente electo? Henry Montenegro explica. Algunos diputados, constituyentes y abogados coinciden en que de darse trámite al antejuicio que presentará el Ministerio Público en contra del presidente electo Bernardo Arévalo, este debería ser conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las razones obedecen a que Arévalo aún es diputado y ese cargo prevalecería sobre el de mandatario electo, por lo tanto debería ser la Corte Suprema de Justicia, con los nuevos magistrados que recién eligió el Congreso, la instancia que debería conocerlo. La ley en materia de antejuicio no regula la figura de un presidente o vicepresidente electo, sino únicamente la de candidato presidencial o vicepresidencial, que también corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo este camino, el antejuicio debería llegar a la Corte, que de darle trámite tendría que nombrar a un juez pesquisidor entre las salas de apelaciones. Este juez deberá escuchar tanto a Arévalo como al Ministerio Público para que ratifique el antejuicio y luego remitir un informe al Pleno, ya que la última palabra la tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La ley en materia de antejuicio establece que los casos que no estén contemplados en la norma serán conocidos por las salas de apelaciones. En el caso de los diputados electos que figuran en este antejuicio que presentará el Ministerio Público, también deberían ser conocidos por las salas de apelaciones. En cuanto a los plazos, no existen regulaciones sobre cuánto tiempo puede tardarse la resolución de los casos, incluyendo los plazos para la entrega de los informes circunstanciados. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. La toma de la USAC inició en mayo del 2022 debido a un supuesto fraude en la elección del rector. Ahora, el Ministerio Público relaciona el cierre del campus con una plataforma política para el movimiento Semilla y el partido Voz. El 19 de mayo de 2022, estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos tomaron el campus central para manifestar su inconformidad por la designación de Walter Mazariegos como rector de la única universidad pública del país. Los sancarlistas señalaban un fraude en la elección del rector y exigían que se repitieran las elecciones. El campus central fue entregado por los estudiantes el 9 de junio, luego de 385 días de resistencia. A criterio de los universitarios, se decidió liberar las instalaciones para reanudar las clases presenciales, pero hasta la fecha continúan recibiendo clases de forma virtual. Ese día los estudiantes se desvincularon de cualquier daño a las instalaciones, ya que el Consejo Superior Universitario de la USAC no asistió a la entrega simbólica del campus. Para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Caos en el Congreso, enfrentamiento y denuncia tras trifulca entre manifestantes y diputados al cierre de sesión. Ya volvemos con los detalles. Mire, la noche del 15 de noviembre, manifestantes que se encontraban en la Octava Avenida, en la zona 1, a la salida del edificio del Congreso de la República, agredieron a por lo menos 20 diputados. Además, la Policía Nacional Civil también agredió a manifestantes a quienes intentó capturar. Las imágenes fueron captadas por el equipo periodístico de Noticiero Guatevisión, Byron Baiza, Michelle Velázquez y Andrea Domínguez. Estas evidencian los momentos que se vivieron. Justamente nos acompaña esta noche Andrea Domínguez, a quien damos la bienvenida. Andrea, gracias por estar con nosotros, por reportarnos todo lo que sucedió en un día importante que se juramentaban los nuevos magistrados a Cortes. Y bueno, lo que sucede después en el Congreso fue impresionante. Así es un caos total. Fueron 4 horas de agresiones entre diputados, la misma Policía Nacional Civil y los manifestantes que se encontraban en este lugar, quienes intentaban salir por la Octava Avenida del Congreso. Eso se volvió una trifulca o un zafarrancho, como se le llama, porque habían 2 grupos de manifestantes, unos que pedían que no se agredieran a los diputados y que en todo caso fuese verbal, y otro grupo que estaba con rostros tapados, que estaba incitando a la violencia. Incluso vemos en este momento las imágenes de cómo van saliendo el grupo de diputados encabezado por Evelyn Morataya, estaba Oscar Chinchilla de Creo, Jesse
Yasmin Poroj, Antonio Arévalo de Valor, también Efraín Menéndez, Cristian Álvarez, Gerardo Díaz, Rodolfo Nutz. A ellos les aventaron comida, les aventaron agua, y en este momento incluso hay una pelea en la que podemos ver en pantalla cómo está el diputado Francisco Zamora de Valor, quien fue agredido por uno de los manifestantes. Pero estos manifestantes que bien mencionaba, que estaban encapuchados, que no eran parte de la cantidad de personas que siempre se han manifestado cerca del Congreso y frente al Ministerio Público, ¿llegaron justo en horas de la noche o tenían desde muy temprano allí en la sede del Congreso de la República esperando la salida de los diputados? No, habían dos grupos de manifestantes. Uno que había llegado desde horas de la madrugada, que estaba sobre la 9ª Avenida y que incluso ya tenían carpas montadas, y otro grupo que llegó a eso de las 4:30, 5 de la tarde, cuando ya se conoció que estaban armando la elección de Cortes, y que llega sobre la 8ª Avenida a tapar puertas y a dejar que nadie entrara, nadie saliera. Y esa era la consigna que ellos tenían, e incluso cuando ya empiezan los diputados a salir a eso de las 9:30 de la noche, fueron básicamente 4 horas de trifulcas que se vivieron allí en esa avenida específicamente. Vamos a dejar en ese momento un poco el sonido ambiente, Andrea, lo que tú viviste junto al equipo, para que lo escuche la audiencia. ¡Malditas ratas! ¡No sean unos traidores de Guatemala! ¡No sean unos traidores! ¿Para qué los defienden? ¡No protejan a los traidores! Bueno, son impresionantes imágenes que se vivieron el día de ayer, impresionante realmente lo que estamos viendo. Andrea, nos has dicho de dos grupos de manifestantes, uno que estaba apostado desde tempranas horas, muy bien organizados, y otros que llegan ya más tarde, pero no se puede identificar. Entiendo que el primer grupo sí es identificado como autoridades ancestrales, protestantes, pero ¿qué pasa con este segundo grupo? Este segundo grupo señalaba ser parte de la ciudadanía que llegó molesta, evidentemente, por las acciones que se estaban desarrollando dentro del Congreso de la República, e incluso algunas visitas que se habían registrado en horas de la mañana y de la tarde a diputados, y esto ya hizo que estos manifestantes fueran molestos con los diputados. Incluso vemos en las imágenes en este momento cómo atacan y agarran a la diputada Sofía Hernández. Ella, recordemos, ha sido una figura clave dentro del Congreso de la República, y es esta la forma en la que ella sale. Fue una de las diputadas más agredidas, pero también vemos la forma en la que la policía intenta detener a los manifestantes que estaban en el lugar. Fueron momentos de trifulca, la policía incluso agarraba a los manifestantes como podía del cuello de las mochilas, tratando de tener así algún arresto o captura de los que se encontraban en este lugar. Vemos en las imágenes a funcionarios de la Policía Nacional Civil actuando, como bien lo mencionaba Andrea, pero me gustaría conocer aproximadamente cuántos funcionarios estaban en ese momento frente al Congreso de la República. ¿Fueron suficientes o tuvo que actuar también el equipo de seguridad del Congreso? En realidad el equipo de seguridad del Congreso nunca se involucró como tal, a excepción de uno de los trabajadores, digamos, del área de la Guardia Parlamentaria, que sí salió a tratar de decirle a los policías que armaran una doble barrera para poder sacar a los diputados. Fueron cerca de 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil los que fueron llegando desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, e incluso
fue necesaria la presencia de agentes antimotines para lograr tratar de alguna forma de sacar a los diputados del lugar, pero no fue suficiente la cantidad de policías, si lo vemos así, porque los manifestantes pudieron romper en algún momento estos círculos de seguridad y los diputados iban acompañados por su seguridad que tienen asignada, pero también contra ellos fueron algunos de los ataques que se dieron y los mismos de seguridad de los diputados también atacaban a los propios manifestantes que estaban en el lugar. Incluso hay una trifulca que en este momento se va a escuchar de cómo agentes de la misma Policía Nacional Civil empiezan a agredir hombres agentes a las mujeres manifestantes que estaban en el lugar. Pregunta Andrea, sabíamos y nosotros lo reportamos acá en Noticiero Guatevisión que se hace la juramentación de los magistrados a Corte Suprema de Justicia el día de ayer, después de 4 años pendiente en agenda, ¿no? ¿Tiene que ver eso un poco la consigna que gritaban los manifestantes? Porque escuchábamos algo así. Sí, la molestia más grande es que en horas de la mañana había llegado un exfuncionario del gobierno de Alejandro Yamatei, Miguel Martínez, y se había reunido con algunos diputados, y esto era lo que generó también el malestar y descontento de esta parte de la población que llegó a las afueras del Congreso señalando que no iban a permitir que ellos salieran y que tampoco ingresaran los magistrados a ser juramentados, que al final de cuentas sí pueden ingresar al hemiciclo para poder hacerlo y lo hacen con presencia de la Policía Nacional Civil. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y por ser esa voz de muchas personas que estuvieron ayer frente al Congreso de la República y además de escribir todas esas imágenes captadas por el equipo periodístico que se encontraba de turno ayer frente a esa entidad del gobierno nacional. Gracias, Andrea, y siempre cuidado en la calle, por favor, a ti y a todo el equipo, algo que les recomendamos en todo momento. Bueno, así vamos a continuar hablando porque los diputados de la bancada Valor, quienes aseguran haber sido agredidos, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí anunciaron denuncias en el Ministerio Público y ante la PDH para perseguir a los responsables. Vamos a escuchar las declaraciones. Nosotros el día de hoy, pues, yo fui agredido, estuve hospitalizado el día de ayer, tengo unos puntos acá, me pusieron 4 puntos en la cabeza y yo creo que... Para los diputados del bloque legislativo Valor, lo ocurrido anoche afuera del Congreso debería ser investigado para deducir responsabilidades. Aunque no brindaron nombres, anunciaron en una conferencia de prensa la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la PDH, ya que aseguran que varios de sus diputados fueron agredidos. Uno de ellos es el parlamentario Francisco Zamora, quien asegura que necesitó atención médica. Fueron agredidos incluso compañeros de ustedes en ese momento. Entonces no estamos inventando algo. Es lamentable. Construyamos algo diferente. ¿Cómo lo vamos a construir? Haciendo que se respete la ley, haciendo que lo respetemos a ustedes, que se respete al manifestante, pero no violemos nuestros derechos. Y créanme, ¿qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? ¿Dónde va a estar Guatemala? Incluso los diputados de esta bancada arremetieron contra otros parlamentarios a quienes señalan como responsables de dirigir las protestas. Les estuvieron pasando toda la información de cuándo íbamos a salir los diputados. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y luego de los incidentes de la noche, el Congreso de la República extremó su seguridad y la PNC cerró 2 cuadras a la redonda del Palacio Legislativo, a donde la mayoría de diputados no acudió, lo cual provocó incluso la suspensión de algunas reuniones. Henry Montenegro nos amplía. Con escudos en mano y los cascos en apresto, decenas de antimotines formaban varias filas a la espera de alguna instrucción. A 2 cuadras a la redonda del Congreso, agentes de la PNC y personal del Congreso solicitaban detalles sobre hacia dónde se dirigían las personas que pretendían pasar por las vallas instaladas. Así se extremó la seguridad luego de una noche tensa afuera del Congreso, donde varios diputados fueron golpeados por manifestantes tras elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los agentes de la PNC y la Policía Militar permanecieron en el perímetro para mantener el acceso ante eventuales protestas. Pues fíjese que de hecho lo que hicimos fue presentar un amparo para que nos aseguren el que podemos estar ingresando, porque debemos de conocer la debida ejecutoria que nos ordenó la Corte de Constitucionalidad.
Este jueves, derivado de la situación, únicamente llegaron 69 diputados al Pleno, lo cual provocó que se levantara la sesión minutos después. Este día se trataría de elegir a los magistrados de sala, pero debido a la inasistencia de los diputados será hasta la siguiente semana cuando se agende nuevamente. La próxima semana lo vamos a retomar. Ustedes se dieron cuenta que ayer la jornada fue muy productiva, fue maratónica. Estuvimos acá queriendo terminar toda la agenda, obviamente hubo cansancio, pero ahorita la intención es concluir con todo lo que tenemos como periodo constitucional para poderlo ocupar. Además, varias reuniones fueron suspendidas en el Congreso tras lo sucedido. Se suspendió precisamente porque ustedes se dieron cuenta por los altercados de ayer, pues no tuvimos quórum y pues lo mejor es resguardar a los señores diputados. Esta no es la primera vez que se producen incidentes en el Congreso, ya que en los últimos años se han registrado por lo menos 2 quemas de las instalaciones y por esa razón en los últimos meses se han reforzado los portones y las vías de acceso del edificio. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, en otra noticia, la Asamblea de los 48 cantones de Totonicapán dejó sin efecto la elección de Vicente Juan Soc como líder de esa autoridad indígena el pasado fin de semana debido a supuestos conflictos de interés y llevó a cabo una nueva elección. El pasado 11 de noviembre, los 48 cantones de Totonicapán eligieron a la nueva junta directiva para el periodo 2024 y Vicente Juan Soc, originario del cantón Chipuac, fue electo presidente de esa autoridad indígena. Sin embargo, este día la Junta Directiva de los 48 cantones informó que la elección de Vicente Soc quedó sin efecto por circunstancias ajenas y por el bien de la organización. Para presidir 48 cantones no debe de haber ningún interés profesional o político para poder estar dentro de esta representación, porque lo hemos dicho, no somos partidistas. Entonces él también entendió esa situación. Sí, le mandamos la notificación por escrito, pero desconocemos por qué no quiso venir. Y tenemos también las actas de la comunidad, en donde también ya dijeron el nuevo alcalde. Aunque los 48 cantones no mencionaron los motivos por los que decidieron dejar sin efecto la elección de Vicente Soc, alcaldes comunales informaron que la decisión fue por haber sido agente de la Policía Nacional Civil y por haber defendido a una organización en un litigio en los tribunales contra los 48 cantones. El nuevo presidente electo de esa organización indígena es Teddy Rafael Zapeta Azul, quien manifestó que continuará la línea de gestión de la actual Junta Directiva de los 48 cantones. Creo que seguir con la lucha de la democracia de nuestro país, esa es la mayor lucha que podríamos tener. En Totonicapán, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. La exdiputada Daniela Beltranena del Partido Patriota y persona de confianza de Roxana Valdetti fue condenada por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero este día de noviembre mediante la figura de aceptación de cargos por el caso de corrupción, cooptación del Estado. La audiencia fue presidida por la jueza Eva Recinos, quien emitió una condena de 6 años de prisión a razón de 5 quetzales diarios, a los cuales deberá abonarse el tiempo que estuvo privada de libertad. Como parte de la condena, Daniela Beltranena deberá pagar una multa de 69.250 quetzales. Desafío bancario en Guatemala. Solo el 37% de la población adulta tiene cuenta. Planes para ampliar inclusión financiera y acceso a servicios en marcha al regresar de la pausa. A esta hora de la noche damos la bienvenida a Paula Osaeta. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Quiero contarles que el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, informó que el nuevo gobierno formado por el binomio electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera podrán empezar a trabajar desde el día 1 de su gestión, pues tendrán más de 4.000 millones de quetzales de disponibilidad de caja. Está recibiendo el país en excelentes condiciones, repito, en aspectos económicos y macroeconómicos. Por ejemplo, el saldo de caja, están recibiendo con un buen saldo de caja, lo cual les va a permitir poder empezar a ejecutar de inmediato. Estamos hablando que están recibiendo el país con 2.300 millones de préstamos en ejecución. Doy un ejemplo, préstamos de hospitales, por darles a ustedes un ejemplo, el préstamo de Crecer Sano del Banco Mundial, que lo está ejecutando el Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir? Que son préstamos que no hay que ir al Congreso a pedir aprobación, son préstamos que ya están en ejecución. Entonces, si ustedes suman, pues 4.200 millones de quetzales en saldo de caja, probablemente va a ser mayor,
préstamos en ejecución, préstamos que ya están en el Congreso. Y ahora quiero contarle que el Banco de Guatemala ha informado que la inclusión financiera en el país es muy baja, teniendo cuentas bancarias solo el 37% de toda la población mayor de 15 años. Según datos recopilados por el Banco de Guatemala, entre 2021 y 2022, el país tiene solo el 37% de cuentas bancarias entre toda la población mayor de 15 años, siendo El Salvador y Nicaragua los únicos países que tienen una cifra menor, con 35.9 y 26% respectivamente. En el caso de países como Alemania, Canadá, Suecia, Suiza, España y Estados Unidos, la cifra es del 100%. Los departamentos con una menor inclusión financiera son Quiché y Alta Verapaz, y son los que reciben la mayor cantidad de remesas provenientes de Estados Unidos. Los departamentos con mayor inclusión financiera son Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. En el caso de Guatemala, tiene 27.656 cuentas de depósito por cada 10.000 habitantes. A nivel nacional, hay 15.085.979 cuentas de depósitos. En el caso de agencias bancarias, en Guatemala entre 2019 y 2023 bajaron 8%, teniendo 2.725. Si hablamos de agentes bancarios, en el país hay 27.167, mostrando un incremento de 259.3%. El Banco de Guatemala ha informado que trabajará del 2024 a 2027 en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que busca ampliar y mejorar el acceso y el uso de los productos y servicios financieros confiables y eficientes de la población guatemalteca, resaltando la inclusión financiera digital, la de MIPYMES, la de jóvenes y la de la mujer. Y mire, cuidar su apariencia puede ayudarle en la entrevista de trabajo. Su aspecto suele ser lo primero en lo que se fija un reclutador. De hecho, su atuendo puede decir mucho de su profesionalidad y atención al detalle. Erin McGough, educadora profesional en Nueva York, compartió un artículo que dice que no debe descuidar su apariencia cuando se prepara para una entrevista de trabajo. Ir bien vestido puede ayudarle a rendir mejor en una entrevista de trabajo por varias razones. La principal es el sesgo humano. Hay algo que se llama efecto halo, por el que tendemos a asignar los rasgos positivos que encontramos en la apariencia de una persona al resto de sus características. Si tiene un aspecto arreglado, en realidad comunica inconscientemente al entrevistador que es una persona arreglada, además de que puede ser una inyección de confianza. Incluso esto puede dar a entender que las personas son ordenadas. Así que ya lo sabe, vaya bien arreglado o arreglada a su entrevista de trabajo. La apariencia en estos casos sí importa. Nos vemos mañana con más. Llegó el momento de conocer la información que recibimos a Guate Reporta. En abril de 2018, Prensa Libre dio a conocer la historia de Pedro Manuel Pereval Pérez, quien hablaba 10 idiomas y trabajaba como agente de seguridad. Y bueno, el talentoso guatemalteco ahora vive en México, donde ha duplicado la cantidad de idiomas. Por este motivo fue invitado para optar al récord Guinness de los idiomas. La semana pasada fui elegido para un récord Guinness para Guatemala, al ser el primer guatemalteco en hablar más de 20 idiomas. Esto estremeció mi vida, estremeció mi corazón. La verdad, representar a mi país a través de un récord Guinness en idiomas especialmente, va a ser en Japón o en Holanda para el otro año, 2024. Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, les deseamos lo mejor, descanse y nos vemos mañana con más noticias.